estamos de vigilia, ¿verdad? Yo no me voy para ningún lado. Hasta el lunes. Ok, vamos a la palabra. Gracias al pastor Mingo, tuve que orar más de lo normal para que me dijera que tenía que predicar hoy, porque él me dijo que era para matrimonio. Y yo hice una predica para matrimonio. Cuando llego aquí me dice, no, voy a hacer una vigilia. Y yo, ¿qué? Y yo, Espíritu Santo, háblame que voy a predicar. Pero dígale al que tiene a su lado, Dios es bueno. Vamos buscando Jeremías 39, 1 al 8. En este versículo que les voy a leer, habla de la guerra entre los babilónicos y el pueblo de Dios. Los babilónicos rodearon la ciudad de Jerusalén. Dice, en enero del 9º año del reino de Sedequías, el rey Nabucodonosor de Babilonia llegó con todo su ejército para sitiar. Sitiar es rodear, cercar a Jerusalén. 2 años y medio más tarde, el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. Dile al que tienes a tu lado, abrieron una brecha. Y yo me pregunto, ¿habrán abierto una brecha en la iglesia Café? Y dice el 3. Todos los oficiales del ejército babilónico entraron y en señal de su triunfo se sentaron en las puertas central. Ahí dicen los nombres de los oficiales principales, del consejero del rey y de todos los demás oficiales del rey de Babilonia. Cuando el rey Sedequías de Judá y todos los soldados vieron que los babilónicos habían invadido la ciudad, huyeron. Yo espero que cuando la cosa se ponga difícil, usted no sea de aquellos que huyen, sino que permanecen y enfrentan. Amén. Esperaron hasta la caída del sol y entonces se deslizaron por la puerta que estaba entre las 2 murallas detrás del jardín real y se dirigieron al valle del Jordán. Sin embargo, las tropas babilónicas los persiguieron, alcanzaron a Sedequías en las llanuras de Jericó. Lo capturaron, lo llevaron ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribal, en la tierra de Hamat. Allí el rey de Babilonia dictó sentencia contra Sedequías. El rey de Babilonia hizo que Sedequías observara mientras masacraban a sus hijos en Ribla. Y el rey de Babilonia también masacró a todos los nobles de Judá. Luego le sacó los ojos, lo ató con cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Mientras tanto, los babilónicos quemaron Jerusalén, o sea, la ciudad, incluso el palacio real, las casas del pueblo y derribaron las murallas de la ciudad. O sea, una sola brecha que se abrió por descuido hizo que la muralla de la ciudad cayera. O sea, se quedaron sin cobertura el pueblo de Dios, porque se abrió una brecha que trajo muerte y destrucción. Dile al que tienes a tu lado, que no seas tú el que abra la brecha. Y hoy predico bajo el tema, el peligro de abrir brechas. Primero quiero definir lo que es brecha. Es una rotura, un boquete, una grieta, un agujero o una apertura irregular, especialmente en una pared o en una muralla. Déjame decir esto es una grieta. ¿Ve? Que aquí está abierto. Pero me llama la atención que aquí dice una apertura irregular. Porque esto me habla de que no está en su estado normal. Algo que no forma parte del diseño original. Algo que fue alterado. Y a veces nosotros dejamos entrar cosas en nuestras vidas que van alterando el diseño original para el cual nosotros fuimos creados. Nosotros fuimos creados para vivir una vida de adoración, de santidad, de entrega y honra a nuestro Dios. Y cuando dejamos entrar algo que va en contra de la palabra de Dios en nuestras vidas, se comienzan a abrir brechas. Y si esas brechas no se reparan, van a traer destrucción. Las brechas muchas veces son cosas que le gustan a la carne.
que te produce placer o cierta satisfacción momentánea, sea carnal o sea emocional. ¿Y por qué digo momentánea? Porque luego que la carne es satisfecha o el alma con lo que tú le diste, siempre vuelve y pide más. Y siempre quiere volver a sentir lo mismo. Porque la carne nunca se satisface del pecado. Siempre quiere más. ¿Y por qué digo emocional? Por ejemplo, esto pasa a veces con las mujeres que hablan con alguien, ese alguien le dice cosas bonitas, le está satisfaciendo el alma, pero dejan de hablar ya con ese porque no funcionó y se buscan otro porque necesitan que su alma sea satisfecha. Hacerse sentir, o sea, que me digan bonita, que esto, que aquello, que lo otro. Entonces te están llenando el alma y la carne. ¿Y qué va a pasar? Que vas a estar escuchando cuanto baboso te hable. Simplemente porque hay una falta de identidad, hay una falta de carácter, hay una inferioridad y una inseguridad. Porque una mujer que es segura de sí misma y no tiene inferioridad, no necesita que un hombre venga a decirle lo linda que se ve. Porque ella sabe quién es en Cristo. Amén. Así que si te pasa eso, quiere decir que tienes inseguridades, tienes inferioridades, tienes temores y eso hay que sanarlo y restaurarlo. Entonces, como nos gusta lo que nos hace sentir, queremos hacerlo ver como algo normal. Y nos justificamos nosotros mismos con esos pecados y decimos cosas como, eso no es nada, que entre en una relación con una persona que no le sirva al Señor. Él no es cristiano, pero hablamos de Dios. Me dijo que si tú querías ir a la iglesia yo no tenía ningún problema porque él no se iba a meter en eso. Pero eso no es nada. También nos justificamos diciendo eso no es nada, que vea pornografía. Al fin y al cabo no lo estoy haciendo en la carne, no estoy fornicando. Además el Señor sabe que yo soy soltero y tengo unas necesidades. Dios es misericordioso, eso no es nada. No es nada que vea pornografía cuando estoy casado. Al fin y al cabo termino haciendo la necesidad con mi esposa. Y te justifica y el diablo también te justifica para que lo sigas haciendo. Eso no es nada, ver películas que no honren a Dios. Solo había una pequeña parte de sexo. Y yo soy un adulto. Y por abrir esa brecha, luego se te despierta, si eres soltero, todo lo sexual. Y luego quiero tener sexo con la novia y tener sexo con todo el mundo. Y quieres fornicar y hacer cosas sexuales ilícitas conforme a la palabra del Señor. Y peor aún, si tienes familia, se meten esos demonios a tu casa y empiezan a influenciar a todo el que vive en tu casa. Le voy a hacer una historia. Esta era una pareja cristiana, una gente de Dios. Tenían una niña de 3 años. Esto es de la vida real. Y la niña de 3 años empezó a tener el problema de masturbación. Una niña de 3 años. ¿Cómo era posible? La niña no había visto nada. Pues cuando se fueron a orar para que Dios revelara qué era lo que estaba pasando, bueno, que papá veía pornografía, abría puertas en la casa y esos demonios de pornografía estaban influenciando a la niña. Y por eso estaba ocurriendo. Pero eso no era nada, ¿verdad? Supongo. Y así mismo abrimos muchas puertas y muchas brechas en nuestras vidas. También tal vez no es nada ver películas de terror, diabólicas, maquiavélicas. Y luego después los niños tienen temor. Y preguntamos por qué. Y después todo le da miedo. Y se levanta por las noches con pesadillas y cuánta madre hay. Le abriste la puerta, le abriste una brecha al enemigo para que pudiera entrar en tu casa. Y las películas de brujería y hechicería, ni te cuento. Pero como eso no es nada, y tampoco es nada si no oro hoy. A veces no es nada, fue un día más nada.
Pero mañana tampoco oré. Pero eso no es nada, el Señor sabe que yo estoy cansada, está trabajando. Pero podías estar una hora en el celular. Pero no tenías una hora para orar. No es nada tampoco que falta a la iglesia hoy. Eso no es nada. El Señor sabe todo lo que yo tengo que hacer. Además hace mucho frío. Dímelo a mí, que yo no te acostumbro a este frío. Pero salen al supermercado, van de compra, pero no voy a la iglesia. Prioridades. Y cuando vienes a ver, te quedas en tu casa, y te quedas en tu casa, y te quedas en tu casa. Y empiezas a menguar en tu vida espiritual. Y empieza a levantarse la carne, a dominarte la carne. Y tu vida espiritual empieza a menguar. Pero cuando tú te encargas de tu vida espiritual, entonces la carne mengua. Y la carne no te domina. Según como tú te estás mostrando, manifestando y comportando, yo me doy cuenta si tú vives en el espíritu o estás en la carne. ¿Y qué es lo que más alimentas? Porque lo que tú más alimentas es lo que va a tener control de ti. No es nada que diga malas palabras. Solo que en la Biblia dice que por cada palabra soez que salga de tu boca le vas a tener que dar cuentas a Dios. Más nada. No es malo que a veces me ponga ropa inadecuada. Pero yo soy cristiano. Adecuada, inadecuada para un cristiano. Pero la palabra dice. ¿Qué dice la palabra de la ropa? Que tenemos que vestir con modestia, con decencia. Y no es que vistan mal, porque a mí me encanta la moda. Pero hay ropa y hay ropa. Que ni aquí ni afuera. Porque hay gente que aquí se viste bien, pero afuera viste nua. Y menos mal que aquí hace frío. Casi todo el año. Porque si usted se va a Puerto Rico, hermano, la gente camina en traje de baño y la dejan por ahí. Pero eso no pasa aquí, eso pasa en Puerto Rico. Pero ese no es nada tampoco que hable de los hermanos de la iglesia. Porque es solo para orar, pues se ponen espirituales. Mi hermano, ese chisme. Y los chismosos no entran en el reino de los cielos. Y yo le voy a dar un consejo pastoral a los pastores. No tengan personas chismosas en los intercesores. Porque un intercesor es discreto y prudente. Porque ahí se hablan cosas de hermanos de la iglesia porque vamos a orar especialmente por algo. Por ejemplo, llama a Greg y le dice a los intercesores, yo tengo esta necesidad. Pero es algo personal de Greg. Y un intercesor tiene que hacer silencio y simplemente orar. No venir a decírselo a toda la iglesia que Greg tuvo un problema con Bárbara, vamos a poner. No, porque tú sabes qué es lo que pasa cuando tú tienes chismosos en los intercesores. Además de que abren brecha, se forman chismes, divisiones. Pero eso no es nada. Todos somos pecadores. Y nos seguimos justificando. Y eso mismo es lo que quiere Satanás. Que no sea nada para ti. Y con eso no es nada. Te envuelve, te miente y te tiene. Y seguimos abriendo brechas que le dan poder al enemigo para entrar a tu ciudad, destruirte a ti, destruir a tu familia y destruir todo lo que tú tienes. ¿Y quién abrió la brecha? Dice Proverbio, hay caminos que al hombre le parecen bien, que te parecen bien, pero al final son caminos de muerte. Y tal vez te parezco exagerada, pero al final esas brechas van a traer consecuencias, tristeza, ansiedad, ataduras, pérdidas, enfriamiento espiritual, hasta salirte de la iglesia.
y hasta alejarte del Señor. Te aleja del Señor porque muchas de las brechas son pecado y el pecado nos aleja de Dios. Y poco a poco queremos normalizar los pecados y la presencia de Dios se va alejando de ti. Y ni cuenta nos damos. Entonces, somos como Sansón. Sansón nació con un propósito, así como nosotros. Pero le gustaban las cosas del mundo. Y las cosas del mundo son enemistad contra Dios. Hizo todo lo malo que no podía hacer. A tal punto que abusó de la misericordia de Dios. Y así mismo a veces somos nosotros que abusamos de la gracia de Dios. Por un tiempo Sansón pecó y Dios lo usaba. Pero llegó un día, dile que tiene otro, llegó un día que se le acabó su juego de vivir una doble vida. De querer estar con Dios, pero hacer las cosas del diablo. Y dice la Biblia que en un momento dado ya el Espíritu de Dios no estaba con Sansón. Y no se dio cuenta que se fue Dios. Que ya Dios no estaba con él. Y nosotros no podemos abusar de la gracia. Porque Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras, tú vas a cosechar. Así que dile que tiene a tu lado, siembra bien. ¿Cómo se abren las brechas? ¿Sabías tú que las brechas nada más no se abren en las paredes? Hay brechas que se abren en los seres humanos. Porque cuando tú le das una herida a un ser humano, un golpe rápido, contundente, que ocasiona aperturas en la piel, y habitualmente en la cabeza o en la cara, y ahí se hace una ranura, una ruptura. Y asimismo hay golpes, hay heridas y traumas en nuestras vidas que abrieron brechas. Brechas en el corazón, como la falta de perdón. Que todavía hay una brecha en tu corazón abierta que está sangrando por la herida. Y por eso no puedes avanzar. Y por eso no tienes paz. Y por eso vives atormentado. Tal vez hay amargura en tu corazón por algo que te hicieron. Tal vez todavía hay resentimiento en el corazón. Hay enojo, ira, coraje. Pero también la carne quiere abrir brecha. Con la murmuración, con las contiendas, desobedeciendo a la palabra del Señor. Con celos, con envidias. Con la falta de someterse, la falta de honra, de respeto. La Biblia dice, sométanse los unos a los otros. La Biblia dice, hónrense los unos a los otros. Respétense, ámense, cuídense. Esa es una iglesia unida. No tenemos que ser iguales, porque no somos iguales. Pero sí tenemos que amarnos, respetarnos y honrarnos. Como los hermanos, hoy pelean y mañana ya está todo chilling. ¿Ok? No es que tan pronto me molesté, me fui de la iglesia. Pues si te molesta en el trabajo, ¿te vas del trabajo? Te tendrías que ir del planeta. Porque hay algo que no te va a gustar. Hay alguien que te va a sacar por el techo. Y las veces que tú sacas a la gente por el techo. Sí, porque siempre te dicen, ay, que aquel me hizo, que aquel me hizo, que aquel me hizo. ¿Y qué hiciste tú? Porque todo el mundo ha hecho algo. ¿Verdad que sí? Aquí nadie es querubín. Pecados ocultos. El orgullo, la rebeldía. ¿Sabías tú también que hay música que abre brecha? Porque la música tiene un efecto espiritual, anímico y emocional sobre lo que escuchamos. La música nos traslada a épocas, a emociones, a recuerdos. Después te pones a cantar la canción de Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. ¿Verdad? Cállate. ¿Ah? Y después estás allá, ay, yo me acuerdo cuando el novio mío me mintió, me pegó cuerno y todo. Y te pones triste y todo. Y eso pasó hace 10 años. Te se ríe, pero es verdad. Entre chiste y chiste es verdad.
Después escuché una canción allí que habla de la soledad. Y después estoy yo, ay Dios mío, tanto tiempo sola. Cuando llegará mi amado. Y usted empieza a sentirse mal, a llorar y todo. Por una canción que te tocó el alma. Y después se ponen a escuchar a Bad Bunny con todas las porquerías que dice. Yo no sé las que dice porque yo no le escucho. Pero me dicen que dice porquería. Y después se quiere ir para disco. Se le mueve el esqueleto. Y después se le levantan todas las hormonas y la testosterona. Usted me entendió. No hay niño, ¿verdad? Sí, porque si estas cosas no se hablan en las iglesias, ¿quién se las va a hablar? La Biblia habla de todo, pues de todo predicamos. Y que no le gusta, que aguante presión. Entonces, abrimos brecha con la boca también. ¿Usted no sabe que en su boca hay poder? Pues deja de hablar sandeces. Hable la palabra. Póngase de acuerdo con el Señor y con su palabra. O se pone de acuerdo con Dios, se pone de acuerdo con el diablo. O habla fe o habla incredulidad. Sí, porque hoy decimos algo y mañana cambiamos de opinión o decimos otra cosa. Pero tiene que ponerse a alinearse. Usted tiene que ser la boca de Dios en la tierra, no la boca del diablo. A veces atraímos nosotros mismos las cosas malas, porque las estamos declarando y en tu boca hay poder. Abrimos brecha cuando descuidamos nuestra vida espiritual. Abrimos brechas en la iglesia cuando hay murmuración, cuando hay división, cuando hay falta de honra. Se faltan el respeto. Eso no es aquí. En la mía tampoco. Porque yo lo llevo rápido para la oficina. Competencia espiritual. Pecados ocultos dentro de la iglesia. La falta de unidad. ¿Usted no sabe que el diablo los quiere dividir? 1 más 1 es 2, es fácil. Porque un cuerpo dividido no prospera, no avanza, no van para ningún lado si no están unidos. Pues, ¿qué él quiere hacer? Voy a desunirlo desde adentro. ¿Cómo? Usándolo ustedes mismos. Poniendo los hijos en contra de los padres en contra de los hijos, los hermanos en contra de los hermanos. Esa estrategia es vieja. ¿Y la sabemos o no la sabemos? ¿Y por qué se dejan llevar por el diablo? Me pregunto. Pues si saben que es una estrategia, ¿por qué se dejan? Tú sabes que, mira, a veces la gente es tan fácil de sacar de las iglesias que a mí me dan ganas de meterle. Viene el diablo. Si te pone en contra del pastor, ya te sacó de la iglesia. Fácil. Pues, ¿qué va a hacer el diablo? Meterte cosas en la mente, traer desacuerdos, usa el espíritu y la imaginación para imaginarse que no lo saludó, que no le contestó el teléfono, que no lo llamó, y a lo mejor está trabajando. O no te puede contestar en el momento, o acaso usted le contesta cada vez que los pastores llaman a ustedes. Pregunto yo. Sí, porque la gente es chabona. Usted no me contestó. Pues la llamada no entró. Ay, pero que no me contestó. Pues está durmiendo. Ah, pero no me contestó. Estaba orando estaba orando. Cuando yo oro no atiendo a nadie, porque estoy con Cristo. Cuando termine te llamo. Y llamé. Esto no es un Kindle. Hay que madurar, hay que crecer. Hay que madurar y hay que crecer. En los tiempos que nosotros estamos viviendo, la iglesia tiene que madurar y tiene que crecer. Esos son chismes de nene chiquito. De que si no me saludaron, de que si no me contestaron, de que mira ya, grow up. ¿Viste? Se me salió el inglés. Gringa. Mateo 12:25. Toda casa dividida contra sí mismo no avanza y no permanece y no prospera. Quiere decir que vamos a estar más unidos que nunca y vamos a estar apercibidos de lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Amén. Dice la Biblia, no deis lugar al diablo. No le abras brecha. Ahora bien, también la palabra brecha, ¿verdad? Que es un boquete.
También se refiere a un boquete en un frente de batalla. Cuando hay un montón de ejércitos y hay un hueco, hay una brecha, ¿verdad? Y la Biblia nos compara a nosotros ¿con qué? Con el ejército de Dios. Y como ejército no podemos dejar un boquete en el medio. En el frente de batalla tenemos que estar todos unidos para que nada del enemigo pueda entrar y destruir la ciudad. Dentro del ejército hay posiciones y funciones. Están los de alto rango, están los comandantes, los agentes, los soldados, los cocineros, los enfermeros, los que limpian, y todos son necesarios. Uno no es más grande que el otro. En la iglesia nadie es más grande que nadie. Simplemente tienen funciones diferentes. Eso es todo. Y el propósito del ejército es proteger un territorio. Y el Señor le entregó este territorio. Una ciudad. Y la gente de ese territorio y su familia, que es su territorio. Primero usted mismo y después su casa. Y después la iglesia donde el Señor lo sembró. Entonces, voy a dar una ilustración. Déjame echar esto para acá. Tráiganme un niño. ¿Están todos durmiendo? No, allá hay uno. Vente. Ponte ahí en el medio. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Ay, ella se llama Génesis. O sea, así se llama mi iglesia. Estás profética hoy. Entonces, ella representa el territorio, la ciudad, tu familia y la iglesia café. Eso es lo que representa la niña. Ahora vengan todos los intercesores. Los intercesores de esta casa. Van a hacer un círculo alrededor de la niña. Círculo alrededor del territorio, de la ciudad, de tu familia, de tu casa, de la iglesia café. Un círculo. Con la nena en el medio. Mira, ¿están todos los intercesores? Demasiadas brechas abiertas. Se metió el enemigo y destruyó la ciudad. Déjalo, porque yo estoy en playa pájaro todo. Por ahí entra la brecha. Hay brechas abiertas. Así. Dale, porque cualquier enemigo se mete por ahí. Entonces, vengan los pastores. Evangelistas, maestros. Greg, salte de ahí para que seas pastor. Cierren el círculo de los intercesores. Más pequeño. Más pequeño. Hagan un círculo los pastores. Apóstoles, ministros, profetas, evangelistas, maestros que hay aquí. Entonces, mira qué cosa. Que el primer frente está de espalda. Si viene el enemigo no lo ven. Los pastores. Playa de Pájaro también. Claro, tienen que ver el enemigo. Porque no van a ver cuando venga el ataque. Chacho, se murió. Porque este es el frente de combate. Son una muralla de protección. Y una muralla es firme, es fuerte, es unida. ¿Escucharon? Es unida. Pero el enemigo, vamos a usar el enemigo. Alguien que quiera ser el enemigo. No, tú eres muy chiquita. Un hombre alto. Vente. Cualquiera. Venga, don Luis. O Mikey.
Mikey. Mickey. Ve aquí. Entonces, ahí viene el diablo y sus secuaces y empieza a rondear la ciudad. Pastor, nosotros no hablamos con el enemigo, lo reprendemos. Pero el enemigo empieza a rondear la ciudad para ver por dónde se puede meter. Y el enemigo trata de meterse porque hay una brecha. A fuerza. Trata de entrar, empújalo. Y entonces el enemigo trata, entre chiste y chiste, esto es lo que el diablo hace, ¿verdad? Empieza a tratar de entrar. ¿Sabes para qué? Para matar, para destruir, para robar. Pero primero para eso tiene que rodearte, tiene que estudiarte. Y él empieza a buscar si hay una brecha abierta y un agujero por ahí para poder entrar a tu ciudad, a tu familia, a tu iglesia, para matarlo y destruirle, para coger gente preso y meterlos en cárcel y esclavizarlos. Y él empieza a ver dónde se puede meter y cuál es el más débil que está. Pero es que había alguien entretenido. Entonces, como había alguien entretenido, Fabiola, salte del círculo. Había alguien entretenido en las redes sociales, dejó una brecha abierta. Una intercesora metí en las redes sociales todo el tiempo en el teléfono, se distrajo y ahí quedó una brecha abierta. Pero vinieron los otros intercesores y cerraron la brecha. Otra vez. Pero se debilitó un poquito. Y el enemigo empieza a hablarnos e influenciarnos. Y empieza a hablarnos al oído. Ay, mira, esta está cansada. Y como no se fortaleció en el Señor, vino el diablo y la sacó. Salte otro intercesor. Porque estaba cansada. Estaba agotada. Estaba harta. Y se hartó de odio. Porque le hicieron algo y tenía resentimiento en el corazón. Y abrieron una brecha. Entonces el diablo sigue por ahí. Pero hay uno que trabajó tanto y tanto y tanto que se cansó. Y estaba vago. Se puso vago, no quiere hacer nada y William se salió. William, salte de la brecha. Pero hubo otro que se puso a quejarse. Ay, no. ¿Qué se cree, pastora? Que yo soy una niña para que me esté regañando todos los días. Pero ¿y por qué la gente no llega temprano aquí? Y así empiezan a quejarse. Y a quejarse. Por todo, por nada, por si acaso y porque les da la gana. Y se salió una brecha, Bárbara, salte. Pero entonces vino otro y no aguantó presión. Y se sintió muy cargado. Y se cansó. Y no pudo con el ministerio. Y se salió. Sálgase otro intercesor. Porque no aguantó corrección. Y dijo, no me están regañando, me voy de la iglesia, y se fue. Porque le dijeron que dejara de estar viendo el teléfono en la iglesia. Se enchismó. Y se fue. Pero entonces había uno que se dejó llevar por la carne.
Y se puso a ver cosas que no tenía que ver y escuchar cosas que no tenía que escuchar. Y en el trabajo le insultaron y le dijo de perro muerto para abajo al otro. Se fue en la chuleta. Abrió otra brecha. Otro intercesor. Fuera. Sí, porque se supone que los pastores estén más fuertes que los intercesores. Y sean más espirituales. Y oren más. Porque yo no puedo concebir que un pastor no ore menos de una hora. Por su responsabilidad. Igual un intercesor. No, esas son las columnas de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Que hubo otro que descuidó su vida espiritual y su vida de oración. Dejó de leer la Biblia. Y se enfrió. Y se fue otro ajuste por el chorro. Y estamos guardando la ciudad. La ciudad, escúchate. La ciudad que es tu familia. La ciudad que es tu territorio. La ciudad que es tu iglesia. La ciudad que son tus bendiciones. Y empezamos a ver brechas. Y el enemigo quiere entrar para matar, para robarte y para destruirte. Pero entonces hubieron dos que se pusieron a murmurar. Y abrieron otra brecha. Y se pusieron a hablar cosas que no tenían que hablar. Y se pusieron a bochinchar. Y a criticar. Y se fueron dos ajustes. Por bochinchosos murmuradores. Pero entonces, fue tanta la carga de los pastores con la gente malagradecida, gente que los traicionaron, gente que comieron en su casa y hoy se fueron de la iglesia murmurando. Porque a veces vemos mal las cosas malas y se nos olvida lo que hicieron por nosotros. Porque el diablo te hace ver eso. Que los pastores dijeron, voy a tirar los guantes. Me voy, me harté, me cansé. Esta carga es muy pesada. Me cansé de tanta traición, de tanta persecución, de los hermanos que se van de la iglesia y después llaman a los que están adentro para sacarlo. Entonces estamos viendo un espíritu de saber, hermano. Y se entristecieron y soltaron la iglesia. María y Mingo, sálganse del medio. Y Daniela se casó y se fue de Pesí. Y se fue de Pensilvania. Amén nada, amén nada. ¿Y qué pasó? Que llegaste a la ciudad y se llevó a los niños. Y ahí vino y destruyó el territorio. Destruyó tu familia. Destruyó tu iglesia. ¿Por qué? Porque ustedes mismos abrieron la brecha. Pero cuando la muralla está firme,
unida, orando, ayunando, declarando la palabra, vigilando. No hay diablo que pueda entrar en tu matrimonio, ni en tu familia, ni en tu iglesia. ¿Qué tan dispuesto estás tú para cerrar la brecha o para reparar la brecha y para proteger tu ciudad? Dispuesto y disponible. Y así les dice el Señor. Iglesia Café. Hoy levanto reparadores en medio de ustedes. Levanto intercesores que se paren en la brecha. Levanto guardianes de las puertas. Porque el avance que viene necesita muros restaurados, muros firmes y fuertes. Este es la hora de Dios para esta casa. Y Dios los quiere entrar en un nuevo nivel. Y el enemigo quiere detenerlos con brechas pequeñas. Repitan conmigo. Hoy cierro toda brecha en mi mente. Cierro brecha de palabras negativas. Cierro brecha de pecados ocultos. Mi casa y mi iglesia están selladas. Hoy nos fortalecemos en la palabra, en la oración, en el ayuno, en la fe. Hoy me despierto y vigilo y declaro que estamos más unidos que nunca en el nombre de Jesús. Hasta aquí mi parte. Señor le bendiga.